Para 1811 surgieron otras insurrecciones, con menos integrantes pero mejor organizadas. A Iturbide se le encomendó unirse a la defensa de Taxco. Pese a estar en cama, Iturbide se unió a la batalla, donde comandó a sus tropas rechazando los ataques enemigos. Y una vez la misión concluyó, Iturbide sugirió a su jefe, el coronel García Conde, la idea de sorprender al insurgente Albino García, y sin que nadie se percatara de su llegada, alrededor de las 2 de la madrugada iniciaron el combate. Iturbide capturó y llevó consigo a Albino García, junto a 3 compañeros insurgentes, los cuales fueron fusilados por el propio García Conde. Dados sus logros, Agustín de Iturbide fue ascendido por el virrey Venegas al grado de teniente coronel, y con su nuevo grado decidió volver a su centro de operaciones en el Valle de Santiago. El nuevo virrey Calleja tenía muy buena estima a Iturbide, dada su habilidad en la batalla, por lo que lo puso al mando de una misión para sitiar Salvatierra, ocupada por uno de los líderes de la insurgencia, don Ramón Rayón, hermano menor de Ignacio López Rayón. Iturbide logró reunir a todas sus fuerzas con rapidez, logrando romper la formación de sus enemigos, lo que le permitió apoderarse de la artillería y ocupar la ciudad sin demasiadas bajas. Esta gran hazaña le valió para que fuera ascendido al grado de coronel, además de ponerlo al mando del Regimiento de Infantería de Celaya y la Comandancia General de la provincia de Guanajuato. Tras el fracaso de la batalla de Coporo, llegaron noticias de que los insurgentes comandados por José María Morelos habían tomado Acapulco y que el 13 de septiembre de 1813 en Chimpalcingo instalaron un congreso con el mismo nombre o con el nombre de Anáhuac, es decir, un gobierno dirigido por los líderes de la insurgencia. En dicho congreso se acordó que Morelos y sus hombres tomarían Valladolid, y así trasladar el congreso a dicha ciudad. El virrey Calleja fue informado por sus hombres de los planes del congreso y ordenó al coronel Domingo Landázuri, al mando de 2000 hombres, organizar la defensa de Valladolid. La noticia llegó a los oídos de Iturbide y el general Ciriaco del Llano, quienes se encontraban en Puebla, y desde allí marcharon a la batalla que se libraría en el occidente, la cual inició durante la mañana del 23 de diciembre. Morelos exigió la rendición de los defensores y al no recibir una respuesta ordenó a Hermenegildo Galeana iniciar el asedio. Galeana asaltó el norte de la ciudad al mando de 1200 hombres, donde tuvo un éxito inicial. Sin embargo, a tan solo 2 horas de haber iniciado el combate, llegaron los refuerzos de Iturbide y Llano. Cuando Galeana se vio obligado a retirarse a su campamento para pedir ayuda, el general Llano quiso ir tras él, pero Iturbide lo detuvo, sugiriéndole en cambio apostar por una estrategia defensiva. Así, un segundo ataque, ahora dirigido por Nicolás Bravo, tuvo lugar en la zona de los portales, en el centro de la ciudad. Allí lo esperaba Llano y sus hombres, quienes se beneficiaron de su posición defensiva para obtener una victoria frente a Bravo. Finalmente, un último ataque, esta vez dirigido por Mariano Matamoros, fue lanzado sobre Valladolid. Sin embargo, este resultó igual que los anteriores. Luego de ser vencidas las fuerzas de Matamoros, este se retiró y reorganizó en un paraje boscoso, a las afueras de las llanuras vallisoletanas, conocidas como las Lomas de Santa María. Al llegar la medianoche, ya iniciado el 24 de diciembre, Iturbide recibió noticias de la ubicación del ejército de Morelos y ya nos sugirió lanzar un ataque nocturno. Así, a las 2 de la madrugada atacaron el campamento insurgente, eliminando a poco más de la cuarta parte de la tropa de Morelos, y debido a la oscuridad y el caos generado, los insurgentes se atacaron entre sí. Esta derrota fue un duro golpe para las fuerzas insurgentes e incluso le valió su puesto a Morelos, quien fue depuesto de su cargo de generalísimo. A los pocos días, el 4 de enero de 1814, tuvo lugar la batalla de la hacienda de Puruarán, donde Matamoros, quien comandaba a los insurgentes, se enfrentó al ejército realista únicamente dirigido por Iturbide. Una vez más, los insurgentes fueron derrotados y su líder Matamoros fue capturado mientras intentaba huir por un riachuelo de la hacienda. Matamoros fue presentado como prisionero de guerra ante Iturbide, quien autorizó su traslado a Valladolid para que fuera juzgado y condenado.
Allí se le sentenció a muerte el 23 de enero. Morelos intentó salvar su vida ofreciendo al virrey Calleja un canjeo, la vida del general Matamoros a cambio de liberar a 200 realistas que tenían capturados. Calleja se negó a aceptar el trato y Matamoros fue ejecutado, y como represalia Morelos ordenó el fusilamiento de los prisioneros realistas. Alrededor de estos años de 1814, a Iturbide se le apodaba con el título de Dragón de Hierro, debido a su habilidad en el combate y al buen liderazgo en el campo de batalla, del que ya había cosechado numerosas victorias, tantas que incluso llegó a sugerirle al virrey Calleja un plan para sorprender y tomar el gobierno del Congreso de Anáhuac, que vagaba de lugar en lugar y de bosque en bosque. Calleja aprobó su plan, sin embargo, debido a que una parte del ejército que Iturbide estaba reuniendo para sorprender a los miembros del Congreso se perdió y lo obligó a retrasar su ataque por un día. No pasó mucho tiempo para que los insurgentes supieran de sus intenciones, lo que permitió al Congreso tomar medidas y trasladarse a sitios más seguros. Al final, el ataque nunca pudo llevarse a cabo, y molesto por el fracaso de su plan, Iturbide volvió a Irapuato, donde se desfogó contra las partidas enemigas que habían comenzado a tener presencia en Guanajuato. Debido al control absoluto que Iturbide tenía sobre los soldados de Guanajuato, encargados de escoltar los convoyes de plata, le permitió obtener grandes beneficios, dominando por completo la distribución y precios de este mineral, y dada su autoridad, muchos quienes se quejaban de su monopolio no lo delataban, por temor de ser acusados de insurgentes y morir fusilados. No fue hasta que Labarrieta, un cura de Guanajuato, quien había estudiado en el mismo colegio que Iturbide, lo acusó ante el virrey de sus crímenes, presentando pruebas de su abuso de autoridad, como retrasar la llegada de los convoyes para encarecer los precios obteniendo beneficios, al ser el único proveedor de plata. Sin embargo, al saber el valor y el servicio que Iturbide había presentado al virreinato, y la buena estima en que lo tenía el virrey Calleja, decidió absolverlo de sus crímenes, pero le retiró su posición de mando que tenía en Guanajuato. Por ello, en los siguientes años, Iturbide volvería al cuidado de sus haciendas, aunque además de dedicarse a las labores de su casa, comenzaría a idear un plan para obtener la independencia, probablemente motivado por su simpatía con las ideas del ex virrey Iturrigaray, de una Nueva España autónoma y dirigida por criollos novohispanos, así como por haber destruido su carrera militar. Corría el año de 1817, las campañas insurgentes se habían debilitado, tanto que sobrevivían como pequeñas guerrillas distribuidas en zonas aledañas de la Nueva España. Sus grandes líderes como Morelos habían sido fusilados tiempo atrás, y la normalidad que había antes de la guerra iniciada a partir de 1810 comenzaba a recuperarse. Además, el nuevo virrey Juan José Ruiz de Apodaca, quien había sustituido a Calleja, emprendió una estrategia para pacificar a la Nueva España, ofreciendo el indulto o perdón a todos los rebeldes por los crímenes cometidos, a cambio de su rendición, lo que terminó por mermar a los insurrectos, quedando muy pocos rebeldes como Guerrero. Apodaca quería pasar a la historia como aquel que había puesto fin a la violencia en la Nueva España, y en gran medida lo consiguió. Sin embargo, un suceso extremo demolería su gobierno. El 1 de enero de 1820, un militar y masón, Rafael del Riego, se sublevó en contra del rey Fernando VII, a quien obligó a firmar una constitución liberal, la cual, entre muchas cosas, provocó el resentimiento entre los miembros del clero, el ejército y altos mandos del gobierno novohispano. El virrey Apodaca se vio obligado a reconocer dicha constitución, aun sabiendo que su decisión crearía división entre los poderosos de la Nueva España, gestándose juntas clandestinas para tomar el poder con diversos intereses, desde aquellos que querían que Fernando VII viniese a gobernar a la Nueva España hasta aquellos que querían eliminar o expulsar a todos los españoles de América y crear una república. Por ello, para ahorrarse futuros problemas, el virrey Apodaca decidió poner fin de una vez a las nuevas guerrillas insurgentes, que aún seguían activas, y por consejo de Matías de Monteagudo trajeron de vuelta a Iturbide al campo de batalla, nombrándolo comandante general del sur y rumbo de Acapulco.
Iturbide estaba al tanto de las trifulcas políticas que padecía la Nueva España, y vio en ella la oportunidad para consumar su plan de independencia. Así, Iturbide partió el 16 de noviembre de 1820 en busca de Vicente Guerrero y Pedro Ascencio Alquiciras, últimos líderes de la insurgencia que continuaban activos en la sierra. Apodaca le ordenó que antes de recurrir a la violencia tratara de proponer el indulto a los insurgentes, ya que si recurrían a una guerra convencional sufrirían demasiadas bajas debido a las tácticas de guerrilla que utilizaban los insurgentes, prolongando más el conflicto. Iturbide siguió al pie de la letra sus órdenes, ya que propuso el indulto cada vez que pudo a los líderes de la insurgencia. Iturbide pidió al virrey tener la autoridad de mandar también sobre el regimiento de Celaya, al cual había mandado cuando era un coronel, así como el cuerpo de caballería de frontera. Todas estas demandas fueron concedidas por Apodaca, quien depositó toda su confianza en Iturbide. Por esta razón, no le fue difícil convencer a sus antiguos subordinados y compañeros de lucha de unirse a su plan de independencia. Así, al mando de 2.500 soldados, Iturbide fue a encontrarse con los insurgentes. Los primeros aceptaron el indulto que éste les ofreció. Sin embargo, las tropas de Guerrero y Ascencio se negaron. Iturbide continuó con las negociaciones, y tras insistir en varias ocasiones, finalmente Guerrero cedió y se unió a su plan, pues resulta que lo que tanto había pedido Iturbide a Guerrero no era que abandonara la causa de la independencia, sino que se sumase al movimiento que él encabezaría. En Iguala, Iturbide reunió a todas sus tropas, incluidas la de los caudillos insurgentes, y allí redactó su plan de rebelión el 21 de febrero de 1821 y lo proclamó el 24 de ese mes, el Plan de Iguala. Para financiar la imprenta de este manifiesto, se apropió de 525,000 pesos que obtuvo tras apoderarse de un convoy que provenía de Acapulco, fruto del comercio entre Filipinas y la Nao de China. Mientras esto ocurría, Iturbide informó al virrey Apodaca de que Guerrero había aceptado el indulto, por lo que no tenía de qué preocuparse, y tras llegar a Puebla imprimió y encargó a sus hombres de mayor confianza informar de su plan a otros líderes militares para que se incorporaran al plan de independencia. Y dado los compromisos que estos debían de asumir al jurar la constitución liberal que Fernando VII fue forzado a jurar, no fue muy difícil que apostaran por él. Una vez el plan de Iguala fue de conocimiento del virrey Apodaca, este formó el Ejército del Sur, al mando del mariscal Pascual de Liñán, y ofreció el indulto a todos los soldados que Iturbide comandaba, en caso de que hubiesen sido engañados o para que recapacitasen y tuvieran confianza en el gobierno. Además, instó a los padres y esposa de Iturbide para que lo convencieran de abandonar su sublevación, prometiéndole perdonar su crimen. Sin embargo, Iturbide rechazó el indulto, y en la Gaceta Mexicana publicada el 15 de marzo de 1821, Apodaca declaró que estaba fuera de la protección de la ley, que había perdido los derechos de ciudadano español y que toda comunicación con él era un delito, que castigarían los magistrados y jueces conforme a las leyes. Un gran número de soldados desertaron del ejército de Iturbide. Además, hubieron altercados entre sus tropas y las de Guerrero, dando una oportunidad al ejército del sur, que ya contaba con 5,000 tropas, pero debido a que querían reunir todos los pertrechos militares posibles, el ataque se pospuso una y otra vez, pues con el afán de hacer un ataque seguro y decisivo, dieron suficiente tiempo a Iturbide de convencer a muchos de su causa, y dadas las restricciones religiosas que suponía la Constitución liberal, muchas personas influyentes apoyaron su causa, provocando la rebelión de varias ciudades, un proceso que se agilizó cuando Iturbide prometió a los militares ascensos en su carrera si se unían a él, una invitación que no pasó inadvertida por los militares que servían la causa del virrey. Así, Antonio López de Santa Anna se levantó en Veracruz. Insurgentes indultados como Nicolás Bravo tomaron de nuevo las armas, y otros militares conocidos de Iturbide como el brigadier Negrete apostaron por declararse leales al gobierno de Apodaca, pero por la sombra apoyaban a Iturbide. Así, muchos lugares se sublevaron y los que no fueron derrotados por los nuevos insurgentes, el ejército trigarante. Iturbide derrotó a las fuerzas de Querétaro, que era la única vía para que los convoys provenientes del norte de Durango y San Luis Potosí
y con su caída muchas ciudades al norte se rindieron a él, y las que no, como Durango, fueron sitiadas por las tropas de Negrete. Nicolás Bravo hizo lo mismo en Puebla y Santa Ana en Veracruz. Iturbide agilizó todas sus maniobras para sumarse al asedio de Puebla, y una vez esta cayó, fue directo a tomar México, y con su caída dio el golpe definitivo al gobierno de Apodaca.